Aquí comienza los HP. Antes eran los hijos pródigos, así como cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Ellos también lo estaban, hasta que oyeron la voz del Padre. Juan Carlos Torres, comunicador social y periodista, es el doble HP. Camilo 7, publicista y comunicador audiovisual, es el triple HP. Y el más gran HP es Andrés Dayos. A las 5 de la tarde llega el HP ahí sin saludar. Nuestro director. Los HP te hacen volver a los brazos del buen padre. Bienvenido. Y comienzan los HP, señores. Señoras y señores. Ayúdenme a aplaudir que hoy tengo acá Me micrófonos, encanta, señores. Me encanta, cada vez tenemos más vistas. Muy Sí, bien, total, muy sí. bien. Mi mamá, mi tía, bien. Y mi hermana. Mi mamá sí ya no. Sí, ya no. No, su mamá ya no ve. Ya no nos ve. Bueno, señores, pronto no nos ve. Uno no sabe. señor Camilo Torres, nuestro Señor. doble HP. ¿Por qué esta semana usted fue un buen o un mal HP? Cuéntenos. Mire, yo me siento HP con lo que acabo de echar, con ese chiste malo que ya mi mamá no nos ve. Porque claro, como mi mamá partió a la presencia hace como 15 años ya. 16. 16 ya. ¿Su mamá? ¿La suya también? Bueno. La O sea, suya que por era si la la mía. mía. Ah, La misma ya. suya. Ah, ok. Entonces me siento un HP por haber hecho, porque hay gente que todavía no ha podido superar la muerte de ese ser querido. Tú eres la después de tantos tristeza años. de mis ojos. Aunque vale la pena aclarar que si uno no ha superado la muerte de un ser querido después de tantos años, ahí hay que revisar algo. Amor Hay que revisar eterno. algo. Porque claro, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír y tiempo de bailar y tiempo de llorar. Y ese momento de perder ese ser querido es para llorar, para usted lamentarse, para usted lo que sea. Pero también hay que aprender a pasar la página. Bueno, señores, Camilo 7, gracias. Ese hay Juan una Carlos, ¿por qué usted fue esta semana un buen o un mal HP? Pues me pasó en este momento que soy un bueno y un mal HP. Cuando uno va escuchando hablar a la otra Hágale. persona, entonces como Analiza. que va analizando y dice, no, eso no es tan cierto. Usted se iba a burlar de mi dolor. Si yo traté de burlarme, pero es que me están regañando porque me burlo. Entonces uno comienza a sentir las palabras de la persona de manera distinta y comienza como la burlita o algo Que lo de toque. fondo que lo toca y eso es ser un mal HP. Pero a partir de este momento seré un buen HP. No, pero sabe que yo siento que no. Que no, Porque que- es que, mire, cuando usted, porque es que el humor negro existe, ¿verdad? Y a veces verdad, negro? Sirve. negro. Y a veces ese humor negro sirve también para uno Atraer. tener esos Para golpes, distraer. como decía nuestra invitada de hace como 20 días, esa, que recibió que esa casi no podemos echar. Que, sí, que recibió esa golpiza. Mire los espiritual. capítulos anteriores. Pues de pronto ese humor negro sirve también para hacerle uno reaccionar. Oye, la verdad, yo todavía sigo recordando a ese ser querido, no lo Pero- puedo superar, que se murió hace 47 años. ¿Será? Bueno, señores, Humor negro. ¿A quién tenemos invitados? hoy, señores, aquí en los HP tenemos, oiga, estamos de invitados y hemos venido en una racha, una maratónica de invitados. Así que, de verdad, gente que encuentra propósito. Sin invitados no hay paraíso. gente que de verdad empieza a tomar un rumbo diferente en la vida y no solo es comer para vivir y vivir para comer o vivir para trabajar y trabajar para vivir, Uy, sino sí. gente que está encontrando el por qué, el para Uy, qué, sí. en el en dónde, encuentra cómo ayudar, cómo hacer cosas no solamente para ellos mismos, sino para muchos otros. O sea, estos son de verdad como los testimonios de vida O sea, que uno cuando dice... encuentran ese propósito de vida. Claro que sí. Ok. Así que hoy, señores, damas y caballeros, tenemos una invitada. Juancho, yo creo De que lujo. sí, usted ya la había tenido, ¿no? La tengo cerca. Muy ¿Qué cerca. tan cerca? Un aplauso, por favor, a nuestra invitada. ¡Jessica! Jessica. Muy bien, muy bien. Aquí en los HP. Jessica. Bueno. Gracias por estar aquí en los HP. A ustedes por la invitación. Nos dijo que tenía una voz fuerte. Sí, sí, sí. Nos dijo, aquí en secreto. Sí, sí, detrás de Yo hablo cámaras nos fuerte. dijo. Nos dijo Esa intro que usted hizo me hace pensar en una frase construida en 7 palabras, señor, que es: deja de ser un muerto que respira. wow. ¿Por qué? ¿Por lo que habla fuerte? No tanto esa frase, sino la intro que hizo el señor Andrés Dayos. Ah, bueno. Diciendo que era una mujer que no se quiere que las personas que se levantan, trabajan y se acuestan. El otro día se levantan, trabajan y acuestan. Como zombies. ¿Y dónde está el propósito, loco? Pues en levantarse. Gente acostarse y que dormirse, encontró no. propósito, No, pero pero- bueno, vamos a dejar que ella misma
nos diga, o sea, vamos aquí a contar una historia, ¿no? Una historia de vida que seguramente donde usted la esté viendo lo puede desafiar, le puede retar, puede decir, oiga, yo he vivido lo mismo y no he salido adelante, yo siento que estoy estancado, siento que me equivoqué, como que no tengo soluciones, no tengo oportunidades. Hoy, todo eso acá está para usted a través de un testimonio de vida que le puede servir a usted. Así que, nada, cuéntanos cómo va arrancando esta historia, quién eres, o sea, cómo empieza como todo cómo empieza toda esta historia que te lleva a empezar a cumplir un propósito grande en la vida. Bueno, una mujer del común, como muchas que hay en esta ciudad, en este país, tal vez que no es vista, tal vez que tiene problemas, con crisis como muchas personas, lejos de Dios, totalmente lejos de Dios, olvidada de Dios. Y siento que es muy importante tener en cuenta que muchas veces cuando tenemos pérdidas, cuando estamos sumidos en la oscuridad, cuando no vemos ganas de vivir, cuando no vemos luz por ningún lado, Wow. es donde Dios nos saca de ahí. De ahí mismo donde nunca pensé estar, donde no sabía cómo salir, y un tiempo después es donde puedo ver con agradecimiento que tuve que estar ahí, que era el camino que Dios quería, y que después de una pérdida, el sentido de la pérdida que tengo, el sentido de la muerte es la pérdida, pero para haber muerte tiene Wow. que haber nacimiento. Entonces, después de una muerte, algo renace. Y eso pasó en mí, ahorita que estaban hablando de pronto sin saberlo, Preciso. de la pérdida de un ser querido. Yo renazco cuando muere mi mamá. O sea, resucitas. Sí. Hay una resucitación. Entonces dices, bueno, tú dices, me siento una mujer del común, siento que las cosas van en un ritmo de la vida rutinario, normal. ¿Y qué pasa? Viene esta pérdida, me imagino que te toca fuertemente y empieza una revolución, empieza a cambiar muchas cosas. Bueno, es lo que yo creía que era una mujer del común normal, pero en realidad tenía un problema gravísimo que me acompañó desde que era muy niña, y es un problema de adicción. ¿Sí? Yo encuentro que yo tengo comportamientos de adicción desde mucho antes de probar cualquier sustancia, desde que era muy niña. Entonces siempre fui muy agresiva, siempre, no sé, mis primitas pequeñas estaban en la casa viendo televisión y yo iba y les apagaba el televisor porque es que es mi casa y se ve aquí lo que yo quiera. En una ocasión en mi casa estaban departiendo mi mamá y algunos familiares, tomándose sus traguitos, y les pareció muy curioso que le démosle a la niña un poquito, que para No, las pues, ¿Para qué pruebe? sí, no, para la garganta, para las amibas. Eso que estaba con adultos. la niña se emborrachó. Había una vecina que era la que decía, no, para las amibas, y yo, pero yo no tengo amibas, no importa, tome. Por si acaso. Sí, Por si acaso. para la garganta, pero yo estoy bien de la garganta, no importa, tome. Entonces empieza a pasar que yo ya no esperaba que me los dieran, sino me escondía debajo de la mesa a robar. A matar Te quedó a gustando, te quedó gustando. la garganta. Y entonces debajo de la mesa. yo, bueno, finalmente Por crezco siendo debajo una de la niña mesa. problemática, crezco siendo una niña egocéntrica, malgeniada, agresiva, pero pues sigo la vida, el rumbo normal. Normal. Y manipulabas, yo me imagino también. Claramente manipulaba, siempre sentí como que el mundo me debía una disculpa porque todos estaban en contra mío, ¿sí? En mi adolescencia quedó embarazada muy joven. Ok. Claramente pues es un embarazo no deseado porque no creo que haya una niña de 14 años que quiera ser mamá. ¡Wow! O sea, 14 empezaste rapidito. Sí, Empezó rápido todo, o sea, y en ese Todo, el momento, trago, y- las y amibas, después llega- todo. Sí. El problema de la De garganta, la todo. garganta, sí. todo en empezó. ese momento de mi vida, con 14 años, ya estaba probando sustancias psicoactivas. Quedé embarazada en medio de un consumo de ¿Y sustancias. tienes tu hijo, tu hija? Tuve otra después, a los 2 O sea, años. Ok. a los O 16. sea, a los 16 A tuviste. los 16. Somos buenos para las O matemáticas. sea, lo de los el embarazo de los 14 se pierde, ¿verdad? No, No. Ah, tienes dos. tengo mi hija. Ok. Em, No eran amigas, le dijo usted a la mamá. no eran amigas, Es el embarazo. Esa definitivamente. inflamación de panza no era amibas. No, de hecho, imagínate que yo iba a cumplir los 15 años, mi familia pues no tenía muchos recursos, tampoco tan bajos, pero no había para los 15 de la niña. Entonces como que estaban organizando una fiesta ahí más o menos, y debía usar el vestido heredado de mi hermana. Y cuando me lo fui a medir, yo era muy delgadita, me quedaba grande, entonces tocó hacerle algunos ajustes Wow. para que tallara un poco. Pero cuando me fui a medir el vestido después Ya de no le los entraba. ajustes, Tocó ya soltarle los ajustes. Y yo recuerdo que mi mami llega y dice, ay no, es que usted come en la noche y se acuesta muy rápido, pero yo ya sabía que no era eso, yo ya sabía. Tú ya sabías, ajá.
Sí, finalmente no hubo fiesta de 15 porque, pues, conté. Hubo que baby estaba shower. embarazada. Sí, dijeron como que no, el dinero que nos vamos a gastar más bien para el bebé. Entonces, bueno, finalmente fui mamá, pero seguí esa vida. Seguí saliendo de fiestas, seguí consumiendo sustancias, seguí con personas que solo alimentaban mi idea de que yo era mala, de que tenía el mundo en las manos por pasármela con personas que no debía. Vuelvo y quedo embarazada cuando tengo 17 años y esto me obliga pues a ser una mujer trabajadora todo. O sea, tercer embarazo, ¿sí? Segundo, era segundo. Esto me obliga pues a ser una mujer funcional, decía yo, porque sí o sí tenía que trabajar, porque aparte pues el papá de mis hijas nunca respondió por ellas, adicto también. Un donante. Sí, mira que ellas le dicen así. El donante, ¿no? Llegó el donante. El donante, sí. Y pues yo continúo mi vida trabajando, Donante no cocinaba, pero mamá. totalmente vacía. Evadiéndome de mí, evadiendo de mi realidad, de fiesta en fiesta cada 8 días, pero en una negación completa porque es que yo no tengo un problema, lo tienen los demás. Yo no vendo mis cosas, yo no empeño mis cosas, yo no vivo en la calle, yo no estoy como ese, siempre como con la comparación que me ha hecho muchísimo le deja ver su daño en realidad. la vida. Claro, porque siempre puede ser superior a alguien. Entonces eso es como un premio de consolación, es como un conformismo, ¿no? O sea, decía, no estoy igual que este, entonces puedo seguir por Estoy donde voy. bien. Superior Estoy o bien. inferior, ¿sí? Sí, No porque estoy tan también- mal o estoy supremamente mal y eso me lleva a victimizarme, De acuerdo. a sentirme pobrecita yo. Entonces, finalmente, hoy entiendo que si no me comparo con nadie, de verdad que sí estaba muy grave, tenía un problema muy grave. Sí. Espérame un segundo, Jessica. Quiero agradecer, miren este detalle que nos da nuestro patrocinador Gotas de Bendición. Ya le pusieron el nombre, aquí Camilo 7, los HP, Andrés Dallos por allí. Salud, señor. Y el mío lo llevaron para otro lado porque soy el único que soy El un único- HP el doble- completo. Es que mire, es doble HP. Soy doble Aquí HP. Y acá. Pero no, Juan Carlos también tiene Tiene su vaso. su vaso. También. Y nuestra Invitada invitada también tiene su tiene vaso, vaso. Con tinto. Con tinto. Wow. Ahora sí, ahí gracias a nuestro patrocinador de este buen canal de Gotas de Bendición. Pero volvemos. Volvemos. Ah, sí, retomamos. Retomamos Ok. el tema. No, retomamos no porque somos alcohólicos. No, ahora sí, podemos ahora sí. retomar. No retome. Sin retomar. Sí, Sin retomamos. retomar. Ok. Bueno, y pues mi vida continúa siendo una vida vacía, que yo pensaba que era normal. Y en algún momento de mi vida se aparece lo que es inevitable y es la pérdida, ¿sí? Ok. Mi mamá se enferma, de un momento a otro le da un cáncer que no sabíamos que tenía. Cuando nos damos cuenta está esparcido por todo su cuerpo, el cerebro, los huesos, Hizo los metástasis. pulmones, sí. Así que ya no había nada que hacer. Yo recuerdo mucho que para esos días me acordé de Dios, ¿sí? Ese Dios bombero que yo quería que me apagara ese Claro. incendio. Y yo le decía a Dios que no se la... Entonces mi confianza era ciega, ¿no? Esto no va a pasar, no se la va a llevar. Y Ya ahí le sí pedí confié a en la Dios. ciencia y ahí sí, Dios mío, por favor, pon tus manos, que sean tus manos en los médicos y no ellos. Y recuerdo que a mí me dicen en el hospital que ella está para cuidados paliativos. Yo no tenía... Lo último. Sí. Sí, ya. Pero yo no tenía la más mínima idea de qué es eso de paliativos. Cuando yo googleo y veo eso, yo no, Dios no permitiría eso. Finalmente mi mamá se va muy rápido. Finalmente y afortunadamente. hoy lo afortunadamente, entiendo. Claramente. Sí, porque se puede volver, no sé, un flagelo, o sea, No, es no, no, durísimo es para la durísimo. familia, ¿no? Para Yo Y ese viví con sufrimiento de ella. un ser querido no es fácil. No es Yo fácil. viví con ella toda la vida y de hecho ella tuvo que cuidar a mi abuelita en cama, entonces como que ella se quedó mucho con eso de un enfermo en la cama y ella siempre decía que le pedía a Dios que cuando llegara al final de sus días se la llevara Se la llevara rápido y rápido no la para no tuviera sufrir. postrada en una Claro, cama, de ¿sí? acuerdo. Sin embargo, yo estaba cegada en mi egoísmo Sí, de sí. no me la quite, es que no me la puede quitar, no me la puede quitar y mi mamá finalmente Se va. a Como descansar. sintiendo pertenencia, ¿no? Que es una cosa ilusoria, Ya, porque no el hay. ser humano es Ya le egoísta. pedí a Dios. No, y no nos pertenece tiene por qué. absolutamente nadie, ¿no? O Pero sea, de pronto ahí Jessica se da cuenta que Dios no hace magia, sino hace milagros y el milagro venía después. Exacto. Me imagino yo. Totalmente. Me imagino. Entonces, uno es tan egocéntrico, entonces es mía y no me la va a Claro. quitar y Dios no permitiría que pasara eso y me la quita. Entonces yo empiezo a pelear con un Dios castigador que me la quitó Me castigó. porque se la llevó. es decir, Dios te ¿Por qué contestó. se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Ah, que nosotros somos descarados. Pero para poder ir yo
Oiga, eso me da pie. Venga, pero me dicen que seamos serios y así. No, Ya no, serio, vea, Camilo, deje la mire, historia, deje mire, la historia. La que nos dice que sea serio ya empezó a cantar. Vea, escuchen, ya escuchen fue. esto. No, ya nunca dijo que seremos serios. No, que supiéramos meter el chiste. El chiste. Oiga, vea, eso me da pie para algo. Porque ahorita que estamos cantando esa canción, nosotros somos unos manes descarados con el de arriba, Sí, con señor. el creador, con el Con dueño de la vida. culparlo de todo. Mire, esa canción nos invita a que abramos los ojos, a que despertemos y nos demos cuenta cómo funciona la vida. Así es. Total. ¿Cómo funciona? Mire, siempre somos buscando culpables Responsables. Como responsables de nuestros actos a otros. Y llegamos a tal extremo que terminamos culpando a él, al creador, Porque el al Señor Padre, se al la Padre. llevó. Mire, esa canción dice, manejaba el man. Iba más de 100, perdón, En no se curvas. puede manejar, sino a 50, 80 máximo, iba más de 100. Y no tenía Había un luces letrero, prendidas, no. Había un letrero de desviación, iba sin luces. El cual sí, pasamos sin precaución. El cual pasamos sin precaución. Y después el carro fue a rodar y da al fondo. ¿Y ¿Y sabe por qué termina qué? diciendo el descarado? ¿Y por qué murió? Pero lo bueno- ¿Y por qué? Si el man se la ¿Por qué llevó. se fue? ¿Por qué Espere, murió? lo bueno era lo ¿Por qué el ciego Señor que se la éramos. llevó? En esa época, cuando cantaban esa canción, uno decía, ¿pero qué el Señor se la Oiga, quitó? sí. Uno Dios. también era ciego, uno Claro. acompañaba a esa Yo ceguera. creo que el man se la mandó a Dios. Dijo, aquí Sí. se la mando. Aquí se la Usted es el culpable, Claro, yo no. ya después el pero man, ojalá haya reaccionado y, oiga, verdad, yo era el que iba a 100, yo fui el que pasé el letrero de desviación sin precaución, yo iba sin además- luces, etcétera, etcétera. Yo quiero Bueno, decir pero algo. volvemos al invitado, porque se Yo nos quiero fue decir de una nuevo. cosa muy importante y es que Dios sí contestó la oración, solo que la contestó en no. Porque es que a veces uno dice, Dios no me respondió. respondió. No, Dios sí respondió. Lo que pasa es que pues no me gustó la respuesta, que es otra vaina distinta. O sea, yo digo, quiero que mi papá no se muera, que pase tal cosa. Y cuando no pasa es, Dios no me respondió. No, no me Dios, escucha. Dios no Dios sí existe, te dijo. Dios no sé qué. Y Dios te dijo, no, mi respuesta es no. Lo que pasa es que uno no lo entiende Uno quiere así. escuchar siempre el sí, porque es piensa duro. que es el mejor camino. Es duro para eso. Pero volvemos a la historia. No, y es que aparte, mira, en base a lo que estás diciendo, claro que Dios respondió la oración, pero no a la mía. No. Porque es que no era mi momento, no es lo Claro. que Jessica diga y cuando diga. Sí. Respondió a la oración de mi madre la que mamá. estaba postrada en una cama y que durante muchos años le había dicho, cuando me vaya a ir, lléveme rápido y no me deje en una cama. Porque había Sí. visto Pero lo de la yo solo mamá podía de- pensar en mí porque era egoísta. El egoísmo, sí. Sí, entonces hoy lo entiendo, ¿sí? Hoy finalmente puedo entender que ella no merecía estar ahí, que el final de su vida merecía dignidad como lo tuvo, que fue rápido, que no se quedó postrada en una cama como tanto ella le pedía a Dios y que era momento de escucharla a ella y no a mí. Y que finalmente tenía que pasar eso para que pasara lo que les voy a contar a continuación. Después de eso, pues yo me sumo en una profunda depresión y ni siquiera la muerte de mi madre me llevó a buscar de Dios o a parar de hacer lo que hacía, sino todo lo contrario, me hundió muchísimo más. El dolor y la desesperación se apoderaron de mi vida. Mi madre muere y yo quedo con las 2 gatas, con 11 matas, con 2 niñas. ¿Eran familiares? No. Ah, las gatas son. Con 11 matas, 2 gatas, mis 2 hijas y mi vida con la que nunca supe qué hacer porque siempre estaba mi mamá ahí como llevándome de la manito. Entonces yo recuerdo que ya empiezo yo como a sentirme incómoda con lo que yo hacía. Yo recuerdo que en algún momento era, no sé, iba como 2 días seguidos que yo estaba tomando. Y yo no quería estar sola en ese momento puntual. Y había una persona con la que yo casi ni hablaba, de hecho la muchacha me miraba feo. Y yo le dije, ven, ¿te quieres tomar una cerveza? Y ella me la recibió, pues, claramente. Y se sentó conmigo y yo le dije, es que estoy triste porque mi mamá se murió. Y ella me dijo, ¿y a mí para qué me cuentas si a mí no me importa? Cogió la cerveza y se fue y ahí quedé yo sentada sola. Uy, pero eso estuvo fuerte. Clara, pues. Ese fue mi el fondo, ¿sí? despertar. O sea, yo no tenía un costal al hombro, pero lo tenía en el alma. O sea, mi costal yo lo cargaba en el espíritu y eso toca mi corazón y me hace pensar ese día, en ese momento, ¿yo qué estoy haciendo acá? Claro. Mis hijas solas, ¿no? Generando Porque lástima y no sé mis qué. hijas solas porque ya no había una abuelita, o sea, mi mamá que las Claro, cuidara, que sino era yo la las dejaba responsable de solas, de ¿sí? todo. Sin embargo, ese día sigo, ahí me quedo. El siguiente día yo recuerdo que no podía parar de llorar, pero tampoco de consumir, mientras lloraba y consumía. Y es algo que siempre tengo muy presente porque no se me puede olvidar de dónde me sacó. No miro ese momento Sí. para volver, sino para que no se me olvide de dónde me sacó. Y yo recuerdo que yo, desesperada, llorando, sin concebir la vida, ni siquiera anestesiándola, le digo a Dios, yo no quiero vivir así. Si yo voy a seguir en esto, prefiero que me lleve. O sea, yo le pido a Dios que me quite la vida, Ok.
si yo sigo así. O sea, no hay un sentido ahí para ti de seguir Y en la y misericordia de estás Dios, perdida en ¿no? eso. Espérate, que tengo O algo sea, bueno para o me vos. muero o cambio de vida porque yo ya no quiero vivir así. Entendiendo que yo no puedo con lo que me estaba pasando. El siguiente día piso un grupo de 12 pasos en el cual me reciben con infinito amor, en el cual conozco personas que habían pasado por mi problema, que me dicen que yo no soy un problema, que me dicen que hay esperanzas, que hay alternativas para mí. Y a partir de ese día hasta el día de hoy, pues continúo limpia en un proceso de recuperación que es constante y que va a ser para siempre. Pero sin embargo, ahí sigo todavía argumentada con Dios, porque es que se llevó a mi mami y porque es que no tenía por qué hacerme eso a Seguía mí. siendo culpable Dios. Claro. Sin embargo, algo muy importante, y es que no está mal preguntar, no está mal cuestionar. Claro, de acuerdo. Bueno, a mí me causa curiosidad cómo alguien todopoderoso se sentirá cuando alguien que no lo es se molesta, ¿no? O sea, como, estoy bravo contigo, Dios. Y Dios, ajá, sí, o sea, ¿y qué vas a hacer? O sea, realmente no hay mucho que nosotros podamos hacer en esa pelea con Dios, porque Yo sigo siendo Dios. claro, Él va a seguir siendo Dios, pero impresionante esto porque entonces tú dices, o sea, tengo preguntas y eso no está mal. Es válido. O sea, Es válido. la gente que yo considero top, que tiene relaciones con Dios impresionantes, preguntaban. ¿Quién? Moisés, David. Moisés, Juan, exacto. todos, Entonces, Marcos, Lucas, uno dice, no, Pablo. es que la voluntad de Dios sí acéptela como viene. Sí, pero hay cosas que, pues, de pronto yo no las logro entender y si las pregunto no están malas. Entonces, qué bueno que en ese camino, porque eso hace parte de una relación. Y quiero de verdad hablar de esto porque uno dice, no, es que yo tengo una relación con Dios y la relación con Dios es maravillosa. La relación con Dios es gloriosa. La relación con Dios, y yo les digo algo, si eso es así, la mayoría de gente está viviendo en una mentira. Porque cuando yo tengo una relación, yo discuto con alguien. Claro. Yo tengo puntos de vista diferentes con alguien. Es más, para no ir tan lejos, cuando yo leo la Biblia y Dios me dice, haga esto, y yo digo, no, pero es que yo quiero hacer esto porque a mí me gusta hacer esto, yo entro en Terco. choque. Es que yo estoy entrando en un Hasta choque. eso cuestionó al Padre. Claro, y yo estoy entrando en un Lloró. choque. Pero eso hace que esto sea una relación y no una religión. Porque cuando tengo una religión digo, bueno, me toca hacer aquí ABC y ya yo me adoctrino. Pero cuando yo tengo una relación, Dios me puede pedir algo loco y yo le puedo decir, hey, no, a ver, no me cuadra. Pero eso es lo que hace que esto sea algo real, no una ilusión, una manipulación. Entonces, me gusta mucho que dices, no, o sea, Dios me ha cambiado, Mire, ha hecho cosas, pero yo todavía tengo mi rayecito por María ahí. se cuestiona, María, Claro. cuando le dice el ángel, y vas a tener un hijo en tu vientre, ¿y cómo va a ser eso? Sí. Sí, yo no conozco, hombre, Sí. ¿qué te pasa? Exacto. Se cuestiona. Y es más, nosotros alabamos a un tal Moisés que se enfrenta a una zarza y uy, ese man fue y liberó al pueblo. Usted sabe que hay un capítulo completo de negaciones que le dice, Total. no, pero yo No, no. manda a otro. Pero mande a otro. O sea, es más, No después de quería, que eso pasa, no quería enfrentar. después de que eso pasa, hay una parte donde Moisés le dice, uy, ¿sabe que este pueblo es una mamera? O sea, parafraseando, bórreme, o sea, lléveme y ya, y esto. Y Dios le dice, no. Usted es el que Usted tiene es que el que estar va a acá. quedar. O sea que estamos en un buen punto. O sea, que tú digas, uy, tengo como mi rayecito todavía, no hay que censurarlo. Estás en una relación, como yo lo veo, con Dios. Qué Claro, y mira que ahorita que dices que la respuesta de las preguntas sí han venido. Claro que sí, pero es que no es cuando yo diga, porque es que no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Entonces empiezo este camino en el cual sigo todavía argumentada con Dios, como que bueno, ya me hizo el favor de que le dije que me quitara la vida si seguía así, y ya me dijo que no siguiera así, ya estoy acá, pero yo seguía argumentada, seguía pensando en que pues era un castigo. Hoy entiendo que el Dios que me ama y que me tiene acá sentado no es un Dios castigador. Sin embargo, en ese momento todavía no lo entendía. En medio de las personas que conozco dentro de estos grupos de apoyo, hay una persona que asiste por allá como a un retiro espiritual y me invitan a recibirlo porque les hacen como un recibimiento. Persona por la que hoy quiero orar mucho porque está nuevamente por allá atrás, volvió atrás. Finalmente, la palabra habla de la historia de Andrés. Mi Andrés es quien me trajo el mensaje, quien me trajo a Ok. Dios, quien dijo ven y ve, y esa persona fue mi Andrés. Desafortunadamente pues volvió atrás. Finalmente me dicen que vaya al recibimiento y yo les digo, bueno, yo voy, pero a mí no me van a hablar de Dios. No me van a hablar de Dios. O sea, Estoy contrariada con Sí, yo voy a ir porque porque es una persona importante para mí. Si pero me hablan de Dios, me pierdo. exactamente. Y yo iba preparada. Apenas me vayan a hablar de Dios, yo me voy. Llegan a decir algo y me voy. Y miren, Vetado el tema. nadie me habló de Dios.
efectivamente. Pero yo estuve Hubo un ahí, encuentro ahí. exactamente. Yo creo que no lo puedo escribir exactamente qué fue lo que pasó, cómo fue lo que sentí. Fue un tema físico y espiritual, pero ahí yo siento que Dios me toca. Sin embargo, sigo todavía y les digo, no, es que yo no sé, envíenme por YouTube y yo escucho a ver si me convence y empiezo a ir a escondidas, ¿sí? Como que yo no quiero que se enteren que yo voy. Que no me vean. En medio de esto, luego asisto yo a ese mismo retiro de donde venía esta persona y recuerdo que nos entregaron una arcilla y nos dijeron, Dios cumple sueños. ¿Cuál es su sueño? Y yo veía que las personas como que ponían una casa, ponían un carro, no sé qué, y yo en mi mente no tenía absolutamente nada material. Yo solo recuerdo que dije, Dame un propósito yo de necesito sanar mi corazón, yo estoy rota, yo estoy destrozada. Fue como humildemente aceptar delante de Dios que yo necesitaba que restaurara mi corazón. Una razón para vivir. Y recuerdo que hice un corazón roto y no teníamos sino la arcilla y por ahí encontré una hojita y con pedacitos de papel le puse curitas al corazón roto. Remendándolo. Exactamente. Muy bien. Cuando nos vamos para la siguiente charla, es maravilloso porque la siguiente charla se llamaba Corazón Fragmentado. Y eso para mí fue como, Toma lo tuyo, baby. perdón, o sea, perdón. Ahí estaba. Con Ron. Y en esa charla encuentro la respuesta de por qué se llevó a mi mami. Ok. En esa charla encuentro muchas de las respuestas de por qué yo tenía que haber llegado hasta ese momento y hasta ese lugar. Y me empiezan a pasar cosas hermosas y maravillosas en mi vida. Miren, yo tuve a mis hijas en un colegio en la primaria donde todos los años se hacía una rifa de una gallina y tocaba vender 20 boletas por niña, eso por toda la primaria. Ay, que no Un quiere montón la y nunca me gallina. ganaba nada. Y apenas tengo ese encuentro con Dios, en estos grupos de apoyo que les digo que asisto, me ganó un viaje a Cartagena y Pensé que una gallina. cuando me doy cuenta soy una mujer adicta en recuperación, mamá presente de rodillas frente al mar. Oh, wow. Nunca había montado en avión y todo esto pasa una vez yo me encuentro con Dios, me ascienden en el trabajo, empiezo a ser una mamá presente, la vecina me dice, usted hoy levanta la cabeza y me saluda, ¿usted qué le pasó si usted no saludaba? La vecina con la que llevaba 30 años Comenzó a viviendo, ser ¿no? ejemplo. Y bueno, entiendo hoy que la pérdida es un proceso, que mi madre tuvo que morir para que yo renaciera. Morir para ver. Hoy soy una mamá presente, presto servicio, ayudo a quien pueda ayudar. O sea, no solo para ti, No sino me para lo vayas que a tienes superar alrededor. Porque comienzo a buscarlas. No, Para que disponible ayude a más personas. 24/7, 24/7. ya. Qué peligro Tiene que este dar el man. teléfono, Qué ya. intenso Yo este voy a man. cantar una canción que tiene que ver con... Rápido porque se nos está acabando el rápido, tiempo, pongo Camilo. Pero solo me hace un pedacito. Se nos está acabando el tiempo, Camilo. Razón de Pero- vivir, Tan- me diste cuando ya no tenía, me escondiste en tus brazos cuando el mundo me abandonó. Na, 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 na. Es que solo me hace un pedacito. Sí, Ah. yo me la sé, pero... Es muy bacán, Bueno, muy pero dejemos- porque- Andrés, yo Sí. quisiera pedirle un favor especial. Hermano, plata no hay. Plata no hay. David, Siento que no, hoy van a David. salir unas palabras de aquí para hondo y profundo. Sí. ¿Nos puede regalar unas palabras para todos nuestros televidentes? Claro que sí. Muy bien, y hasta ahora en los HP llega hondo y profundo en la voz de Jessica. Jessica. Bueno, hondo y profundo, cuando más hondo y más profundo estás, cuando más hondo y más profundo llegas, cuando sientes que no hay salida, cuando sientes que no hay luz, cuando estás tan falto de amor, cuando hay tanto vacío que ya no hay nada más que creas que pueda pasar malo, hay una mano misericordiosa de un Dios que no es un Dios castigador, que no es un Dios juzgador, que no es un Dios que mira tus errores, que es un Dios de perdón, que es un Dios que restaura, que es un Dios que nos da gracia delante de los grandes. Puedes entender que hay un propósito, no el por qué, no por qué pasa esto, por qué a mí, sino para qué. Siempre siento que Dios quiere mostrarnos para qué estamos acá. Quien nos sirve para vivir no vive para servir. Entonces el mensaje es ese, el mensaje es que estamos en este mundo para dejar una huella, estamos en este mundo para ayudarnos y finalmente eso es lo que necesitamos, ayuda uno al otro y no juzgar ni señalar porque Dios no nos juzgó, Dios nos vio con amor, nos trajo con lazos de amor, nos quitó el velo y estamos hoy vivos con propósito. Muy bien, señores. Hondo y profundo. Hondo y profundo aquí en los HP. Señores. Bien. Oiga, me Bueno. acordé de otro pedacito de la No, no, canción. no, pero hermano. No. Me diste No, usted toca. amor
cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Pero sin vallenato. Y es por Ay, eso que te amo. Estamos descoordinados. Espere, para acá. Ahora para allá. Que como para acá. ensayamos. Listo, ya, nos fuimos, nos Bueno, fuimos. Señores, gracias por estar con los HP. Mire, gente que de verdad está cumpliendo propósitos y no para ellos mismos, sino para muchos Para la otros. gloria de Dios. O sea, gente que Dios puede sacar de donde usted menos se imagina y hace cosas impresionantes. Gracias por estar con nosotros. Pilas, ojo porque vamos a seguir subiendo nuestros programas. Por favor, síganos en nuestros canales oficiales. Dele like, suscríbase, dele a la campanita, haga alguna vaina, pero haga. Pero Gotas de dele. bendición. Pero dele. A El gotas de show de bendición los también. HP, ahí está. El show de los HP, señores, no se lo pierdan. Y gracias por estar con nosotros. ¡Chao! Bye, bye. Gracias. Son los hijos del Padre, que te darán reflexiones hondas y profundas de la cotidianidad de la vida. Los HP son humanos privilegiados que te hacen volver a los brazos del Padre.